Hola chicos. Bueno, esta semana vamos a comenzar a trabajar con algunos otros cuentos inquietantes. Esta vez les propongo leer La ventana abierta de Héctor Hugh Munro, apodado Saki, y este audio es para contarles un poquito sobre la vida y sobre la época en que transcurrió su infancia. Bien, el autor nace en 1870 en Birmania, colonia británica en aquella época. Su madre muere en un accidente cuando él era muy pequeño y a la edad de 2 años fue enviado con su hermana a Inglaterra para vivir con sus tías. Con ellas padeció una niñez propia de su época, muy estricta, y cuando fue mayor, al principio Saki quiso ser policía, pero tuvo que renunciar por razones de salud. Se dedicó a escribir, fue periodista y escritor de literatura, y entre 1902 y 1908 fue corresponsal de prensa extranjero en París. Escribió muchos cuentos y novelas. Luego se enlistó como soldado al estallar la Primera Guerra Mundial y muere en Francia el 13 de noviembre de 1916 en el frente de batalla. Muchos piensan que los cuentos de Saki son una reacción a la educación tan estricta de la época. Sus escritos tienen humor y crueldad. Frecuentemente la narración se burla de los personajes convencionales y presuntuosos, de los adultos autoritarios y controladores, y al mismo tiempo simpatiza con quienes irrumpen con lo impensado, con lo fuera de lugar, por ejemplo con los niños. La educación en Inglaterra durante esa época o la infancia del autor fue muy dura. A mediados del siglo XIX, cuando Saki era pequeño en Inglaterra, la educación de los chicos de las familias adineradas era muy estricta. Se levantaba muy temprano porque estaba muy mal visto ser perezoso. Los niños cenaban y se acostaban antes que las personas adultas. Las personas adultas pensaban que los chicos debían ser sumisos y obedientes con sus padres y maestros, pues la rebeldía era lo único que no podía tolerarse en un niño en esa época. Sin embargo, no todo era desagradable. Los chicos de estos hogares contaban con dormitorios muy bonitos, salas de juego y muchos y hermosos juguetes. También tenían un cuarto de estudios, pues los hijos de las familias de la alta burguesía recibían instrucción en su propia casa, con preceptores o institutrices. Estos eran diferentes para las niñas y los niños, ya que unas y otros eran educados de diferentes maneras.